Hola chiquillos, espero que estén muy bien. El presente video es para explicar un poco el contenido de la guía 9 de esta semana que refiere a función cuadrática. Específicamente vamos a reconocer una función cuadrática en situaciones de la vida diaria. Primero debemos recordar un poco sobre función lineal y función afín, que ya lo conocemos. Recordemos que función lineal es aquella cuya fórmula es, en este caso, y es igual a m por x. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a 3x, donde x es la incógnita, ¿ya? En el caso de la función afín, es aquella cuya fórmula es, de forma general, f de x es igual a m por x más n. ¿Ya? Un ejemplo es igual a f de x es igual a 3x menos 2. Observen que la diferencia entre función lineal y función afín es que en la función afín estoy sumándole un coeficiente acá, un coeficiente independiente. Pero en ambas funciones son de primer grado, ya que el exponente máximo de la incógnita es igual a 1. Ahora vamos a observar el siguiente caso. Esta ecuación y es igual a x cuadrado más 2x menos 3. Esta función, su incógnita, observen, este exponente tiene un exponente 2. Este es el máximo exponente de la incógnita. Ya no es 1, en este caso es 2. Por lo tanto, ya no estamos en presencia de función lineal ni función afín. Si el máximo exponente de la incógnita es igual a 2, entonces es una función cuadrática. ¿Y qué es una función cuadrática? Una función es cuadrática cuando es de segundo grado. Se escribe de la forma f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, donde tanto a, b y c pertenecen o son números reales y a es distinto de 0. Observen esta función, aquí está y es igual a x cuadrado más bx más c, para que observemos sus términos. El término cuadrático vendría a ser todo esto a x cuadrado. El término lineal es b de bx y la c que me está quedando solita es el término independiente. Entonces, el coeficiente numérico que acompaña a x cuadrado es a, el coeficiente numérico que acompaña a la x es b y el coeficiente numérico independiente es c. De esa manera vamos a identificar cada uno de sus coeficientes. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos para que podamos evaluar si esas funciones son realmente funciones cuadráticas. El primer ejemplo es f de x igual a x cuadrado menos 18x menos 80. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Vamos a observar las incógnitas, los términos que tienen incógnitas. En este caso tenemos x cuadrado y tenemos 18x. Aquí esta x, como no tiene nada aquí arribita, ningún exponente, se sobreentiende que es 1 y vemos cuál es el máximo exponente. Entonces las incógnitas sería el máximo exponente 2. Por lo tanto, sí es una función cuadrática. Y vamos a determinar sus coeficientes. A es igual a 1, porque recordemos que a es el que acompaña a x cuadrado. B es igual a menos 18, que es el que acompaña a la x, lo tomamos con su signo negativo, menos 18. Y C es el término independiente, el número que está aquí solito, que es menos 80. El segundo ejemplo es y igual x cuadrado menos 12. Observamos el término que tiene incógnita. Tengo solamente este término con incógnita, pero está elevado a la 2. Entonces, sí es una función cuadrática. Ahora, los términos, sus coeficientes numéricos, a, en este caso, que es el que acompaña x cuadrado, es 1. Se sobreentiende que hay un 1. B es igual a 0 porque no tengo ningún término con la incógnita solamente x, ¿ya? En este caso coloco que b es igual a 0 porque no hay.
Y C es el término independiente, el que no tiene incógnita, en este caso es menos 12. Esta última función me dice que y es igual a 6x al cubo más x cuadrado menos 1. Observamos los términos que tienen incógnita. Tengo esta x cuadrado y 6x al cubo. Y observo quién tiene el mayor exponente. En este caso, el mayor exponente es el 3. Por lo tanto, no es una función cuadrática, ya que el máximo exponente es 3 y esto no cumple con la definición de función cuadrática. Ahora vamos a ver los gráficos de la función lineal y función afín para que recordemos también un poco que el gráfico para estas funciones siempre es una línea recta. Y vamos a ver un ejemplo aplicado. Un automóvil que mantiene la misma velocidad, hacemos un gráfico que relacione el tiempo con su posición y obtenemos este gráfico que estamos observando acá. Aquí tenemos el eje de la Y, el eje de la X, y observen que tenemos como resultado una línea recta producto de haber aplicado estas fórmulas que son de movimiento rectilíneo uniforme. Esto tiene vinculación con física, ¿ya? Pero lo importante acá es que el resultado fue una línea recta, por lo tanto estamos en presencia de una función lineal, ya que parte desde el 0. Ahora, ¿cómo son los gráficos de la función cuadrática? Los gráficos de la función cuadrática son algo como esto. Ya observen este primer gráfico aquí, esta forma bien particular. Esta forma de acá, de este chiquillo que está patinando acá, en este lanzamiento de bala. Esta forma que se hace e incluso en esta fuente de agua, estas formas que se hacen con cada uno de los chorros de agua. Son parábolas. Entonces los gráficos que me representan a la función cuadrática ya no son líneas rectas, sus resultados son parábolas. Ahora vamos a observar los elementos que componen la gráfica de una función cuadrática. Observen que tengo el eje de las X, tengo el eje de las Y. Recordemos que esto es lo primordial para un gráfico. Y la función viene determinada por esta parábola, ¿ya? Aquí tienen un punto de corte con el eje de las Y, que es C, lo vamos a ver más adelante, y dos puntos de corte con las X, y tenemos un eje de simetría, ¿ya? Que es el que va justo en todo el medio de la parábola. Algunos de los parámetros de la parábola es la concavidad. ¿Qué es la concavidad? Vendría a ser la dirección o la boca de la parábola. Si A, que recordemos que A es el coeficiente que acompaña a las x cuadrado, si A es mayor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Si es mayor que 0, recordemos que entonces sería positivo, y lo podemos asociar con esta carita para recordarlo, que la parábola vamos a resultar, ese gráfico va a ser hacia arriba. Observemos en caso contrario, cuando A es menor que 0, la parábola es cóncava hacia abajo. Entonces A, en este caso si es menor que 0, es un número negativo, como esta carita así, triste. Por lo tanto, la concavidad va a ser hacia abajo. La abertura está hacia abajo. Otro parámetro es el vértice de la parábola. Si la parábola es cóncava hacia arriba, es decir, la abertura está hacia arriba, entonces el vértice que se cruza con el eje de simetría, aquí este es el vértice, va a ser el punto mínimo de la parábola. El vértice es mínimo. Si por el contrario la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, la abertura está hacia abajo, entonces justo en el medio, aquí arribita, está el vértice como un punto máximo de la parábola.
Otro parámetro es el punto de intersección con el eje X. Si la parábola interseca en dos puntos al eje X, aquí podemos tener en el caso cuando es cóncava hacia abajo, tenemos estos dos puntos, o si es cóncava hacia arriba, tenemos igualmente dos puntos. ¿Qué sucede? Que la función va a tener dos soluciones en los números reales. Eso me lo determinan los puntos de intersección con X. Si en otro caso la parábola se interseca en un solo punto en el eje X, observen estos dos casos. Aquí se interseca un solo punto y aquí tenemos, si es cóncava hacia arriba, un solo punto con X. ¿Qué pasa en ese caso? Pues tendría una sola solución en los números reales. Si por último caso la parábola no interseca en ningún punto al eje X, entonces esto me quiere decir que no tiene solución en los números reales. Otro parámetro es el punto de intersección con el eje Y. Este punto se ubica en las coordenadas 0, C. Recordemos que C es el término independiente, el término que está solito, que no tiene incógnita. Y lo podemos ver en la gráfica acá, justo acá está ubicado C. Observen que la parábola al graficarla se interseca justo aquí en este punto con el eje de las Y, aquí en C. Espero que les haya servido mucho el video, que estén muy bien, cuídense mucho y cualquier duda que tengan, obviamente pueden escribirnos para que los podamos ayudar y ustedes logren realizar con éxito su tarea. Que se cuiden mucho. Chao, chao.